Pero no dije que si la viéramos. Sumatoria. Oh, yo quiero mirarlo. No, Dice calcular esa sumatoria. A ver, algunas cosas quería yo recordar de sumatoria. Por ejemplo, hay algunas sumatorias que yo conozco las fórmulas. ¿Sí? Los valores exactos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuáles son, por ejemplo? La n más 1. Ya, pero ¿qué sumo ahí? Ah, no me acuerdo. La suma De K parece que no. K, o olvídese que queramos darle de 1 hasta n. ¿De qué? Por ejemplo, de i. ¿Cuánto vale? N más O cuánto somos 1, más 2, más 3, más 4, más 5, N más 1. N Más uno. N más 1 partido por 2. Perfecto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerda que sacó la fórmula de Gauss que sacó? ¿Sí? ¿Pero por qué N? Si es 1 y 1 y 1 y 1. ¿Cómo? No, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta n, es n por n más 1 partido por 2. Si fueran de la suma de los números al cuadrado, ¿es el cuadrado cuánto es? N al cuadrado. No. N más 1 al cuadrado. No, era partido en 6. Sí. Sí que era partido en 6. ¿Ya? ¿Pero cuánto es? N partido en 6. N N más n 1. más 1 partido en 6. No. al cuadrado. No la puedo ni a. N menos 1, 2. 2N. 2n N más 1 más 1 partido 6. partido 6. ¿Y si fuera el cubo? N ¿Ya? al cuadrado. ¿Ya? N más 1. 2N más 1. No, al cuadrado partido por 4. Es el mismo pero el cuadrado. ¿Ya? Y si fuera una geométrica, N. esta empieza de 0, eso sí, ¿cierto? Sí. De 0 hasta n, de un r elevado a n. ¿Cuánto le hace? N elevado a N. No, N 6. deje inventar. ¿Cuánto le hace? Era R. No. Ahí N. se decía N. n menos 1. No, 1 menos N. r elevado a n partido por, N menos 1. no, por 1 menos r. Puta, era con R. Ya, esa hay que manejarla. ¿Ya? Es importante. Esa la podemos notar en el boleto mío. Sí. ¿Y esas son las principales o son todas? Son las principales que usamos. De hecho, con esa vamos a resolver todas de acá. Ya. Entonces, si a mí me viene a calcular esta suma, la primera. Dice la suma de n igual 10 hasta 30 de 2n cuadrado menos 12. ¿Qué quiere decir el número de arriba? ¿Hasta qué número se quiere llegar? Sí, exactamente. Ya. ¿Dónde empieza? Ah, Van de 1 en 1. Ya. ¿Cómo empiezo? Matías, que no hablaba nada. ¿Qué haría ahí? es multiplicar. Es 2 por n al cuadrado, que n es 10. No, porque hay que usar una de las fórmulas que está ahí. Sí. Ah, ya. Se supone que el 2n al cuadrado podría ser la segunda ecuación. Ya, ¿no es cierto? Porque ahí no lo mismo, ¿cierto? Ya, con esa ecuación, ya. Pero no dice suma de n cuadrado, sino dice de 2n cuadrado. Entonces, ¿qué pasa con ese 2n y el 2? Habría que ¿No es cierto? Habría que sacarlo afuera, ¿no es cierto? Y la suma hay que separarla. Sí. ¿Sí? Entonces, si yo hago eso, esto que me va a quedar dos veces, ¿no es cierto? Saco el 2, N la suma de n igual 10 a 30. a 30 de n cuadrado, ¿no es cierto? Menos 6. Menos, ¿Sí? no, la suma De N a. de 10 a 30. Ah, se separan todos. Sí, de 12. Ah, bueno. Sí, que Igual que Pero ahí en igual cuando están en cálculo y desarrollan los límites, ¿se acuerdan? Límites de límites de 2f cuadrado o 2x cuadrado menos 2. ¿Qué hacen? Separan los límites. Sí, exactamente lo mismo. Son lineales. Ya. ¿Y ahí por qué el n quedó 1? Ah, no, acá 10. Ah, bien. Yo pillo. Voy a borrar ahí porque no se me olvida. Ya, hasta ahí estamos bien. Sigamos. Ya, a esta le asumo esta fórmula, ¿no? No. ¿Por qué no? Ah, no, sí. ¿Sí? Ya está listo porque ya tenemos
cuadrado es lo mismo. Sí, pero miren, ¿de dónde empieza esta fórmula? Ah, Del de uno. uno. Y esta no, Esa es 10. del 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Hacer lo mismo, pero bajarlo a 1. ¿Ya? ¿Pero cómo hacemos? 3, 2. En realidad lo que tenemos que hacer es lo siguiente, fíjense. Para ese caso, yo tengo que llegar a 30. Y ellos están pidiendo del 10 al 30, ¿no es cierto? Esto están pidiendo. Pero yo sé calcular del 1 al 30. ¿Cómo podría calcular entonces del 10 al 30? Cambiando del 1 al 30, ¿o no? Corriendo, en vez de empezar del 10, No, porque le quedaría otra suma. Ah, entonces, agregar del 1 al 10. ¿Ya? Pero si le agrego, le agrego más datos. Y le quito ¿Y le quito? los 10 de mi. Los 10 primeros, exactamente. ¿Cierto? Yo calculo del 1 al 30. ¿Sí? Menos. Del 1 al 30. Y le quito del 1 al 9, ¿no es cierto? ¿Sí? Le quito esos términos que están ahí. ¿Sí? Porque calculo todo esto, le quito eso y me da eso que está ahí. ¿Sí? Perfecto. Entonces sería la suma de n igual 1 hasta 30 de n cuadrado. Lo que estoy escribiendo en el corchete es solamente esta suma. Menos la suma de n igual 1 hasta 9 de n cuadrado. ¿No es cierto? ¿Sí? Repito, calculé todo esto y le quité hasta el 9. Ya, ahí está. Menos, bueno, y la suma de constantes, ¿se acuerdan de la primera suma de constantes cómo se calculaba? N más 1, N. No, las constantes. Bueno, cuando es constante, es la constante Ah, pero ahora. por la diferencia de estos dos más 1. 30 menos 10 más 1. Siempre es así. 12 por 21. ¿Sí? Ahí va a quedar. Porque yo tengo que 12 veces, o sea, el 12 lo tengo que hacer esa cantidad de veces. ¿Sí? Bien. Entonces esto me queda 2 por... Y ahora sí, No ponga de eso. esta fórmula y esta fórmula están ligadas a esa de ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque las dos parten de 1 hasta un cierto número. ¿Sí? En este caso, el n, según la fórmula que está en roja allá, ¿cuánto vale? 30. Y en este caso, el n, según la fórmula de allá, ¿cuánto es? 9. ¿Sí? Entonces hay que usar la fórmula. Entonces me quedaría, en este caso me quedaría 30, ¿no es cierto? Por 30. Por 29. 31. Por 31, 2 ¿no es cierto? por 60, 61. por 61, Y llegan 6. partido por 6. Perfecto. ¿No es cierto? Menos 9. 9, ¿ya? Por 10. Por 10, Por 9 por 2, 18. 19. por 19, Partido En 6. partido por 6. Y menos 12 por 21. 21, ¿no es cierto? 21. Y eso lo metemos en la calculadora y lo resolvemos. ¿Cuánto da? ¿Cómo hizo Cada eso? 24 mil 30. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da el texto? ¿El resultado total? ¿Sí? ¿Cuánto es el resultado total? Y Pipe ya lo sabe. ¿Sí? ¿Cuánto da Pipe? ¿Cuánto se me va a parte? No, pero métela toda la calculadora, ¿no? Sí, un porcentaje. No, siempre me salen diferentes resultados. Bueno, entonces el que más confíe. ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto 24.500 reales. era? ¿De cuánto te dio? 17.000. ¿Está bien? Puede ser. ¿Alguien más que con? ¿Cuánto te dio? 17.209. Me dio 18.800, 18.088. A ver, sería 2
paréntesis, ¿no es cierto? Sí. Paréntesis, 30 por 31 por 61 partido por 6. Menos. Menos, no es ningún igual. Tóntico. Menos 9 por 10 y por 19 partido por 6. Cierro paréntesis. Menos 12. menos 12 por 21. Y ahora igual, recién igual. Error. ¿Cuánto da? Error. ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto me da error? ¿Me sirve? Más fácil que usar el calculadora. No, yo lo hago a mano, no te Entonces, Ya, 30 por 31. eso se hace aplicar siempre. Me da 19.228. ¿A qué más le da? Ahí lo veo. Ya. Con la pula, ¿verdad? Ahí estaría entonces. Ahí se saca el número. 30 por 31. No, No, eso no. Menos 9 19 por 10 por 19. 19. Ahora sí. 12 por 21. 18,088. 18. Ya, ahí está. O sea, hasta yo lo que me dio. 0,8, ¿no? 18.000. 88. 15.238. Ya. Y el segundo problema dice, determina el valor de n si se sabe que la suma vale 195. ¿Sí? Veamos esa. La suma, dice que la suma de 2k menos 3 con k igual de 1 hasta n es igual a 195, ¿cierto? Sí. De 2k menos 3, de 1 hasta n, es 195. Ya. Entonces lo que nos pide en este caso es saber cuánto es el valor de n. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer ahí? Hacer un... no sé qué decir. Algo así. Del resultado que lleguemos a la suma. ¿Qué podemos hacer ahí? Lo mismo, calculemos esta suma, ¿no? Y después le volvamos a 195, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo calculamos esta suma? 1 por 1. Acogedor. Hay que sacar el K, tiene que quedar igual a 1. ¿Por qué? ¿Por qué igual a 1? No sé. Te dejo hacer una- ¿De verdad piensa? Pero a ver, pues, ¿puedes pasar la fórmula del otro lado para acá? Si no las puedes pasar, pues, hay que copiar el primero. ¿Sí? Pero ¿cuál le usaríamos de la fórmula? El primero. El primero, ¿ya? Que la digamos. Pero ¿cómo llegó a esa fórmula acá? Habría que factorizar. No, pero ¿qué hicimos recién? ¿Qué hicimos recién con la sumatoria que estaba acá? Esta grandota, ¿qué hicimos? Ah, lo separamos. La separamos. Siempre hay que hacer lo mismo. Hay que separarla. Ya, entonces, si la separamos, ¿cuánto tiene ahí? 2, 2, la sumatoria, ya, N, de K 1 igual a 1, a N, K, de K, menos, la sumatoria, de K es igual a 1, N, a 3. de 3. Eso igual a... Este donde sigue. Perfecto. Ya, y esta suma que está ahí, es la primera que teníamos en el formulario, ¿cierto? ¿Sí? N más 1 más 2. Muy bien. 2, ¿cuánto? 2, entonces sería N por N más 1 Partido 2. partido por 2 menos la suma de la constante. ¿Cómo era la suma de la constante? Era la resta de N menos 1, La constante por N menos 1 más 1. más 1. Perfecto. ¿Cierto? S menos S más 1. ¿Y eso igual a? 195. Bueno, ahí podemos multiplicar los dos. Bueno, ya lo multiplico, me queda N cuadrado Más 1. más N1. N, ¿cierto? Ah, sí. N cuadrado. Y acá, bueno, acá se van los 1 con el menos 1. Menos 3N. Menos 3N
¿Qué tipo de ecuación es esa? La cuadrática. ¿Y la cuadrática qué hacemos con ella? Sí, por la formulita. Pero antes la formulita que hay que hacer. Hay que usar el 195 para... Igual a la que- cero. que- Igual a la cero. cero. ¿No es cierto? Entonces, n cuadrado menos 2n, ¿no es cierto? Porque n menos 3n es 2n, menos 195 Igual a cero. igual a 0. Y Y ahí ahí yo la puedo fórmula. factorizar o puedo usar la fórmula, ¿cierto? Subirle esto un poquito. Ahí podríamos factorizar dos números que multiplicados me den 195 y sumados me den 2. Menos 2, perdón. ¿No? ¿O usamos la fórmula? Ya, la fórmula. N, igual. Usemos la fórmula Era 13, principal. ¿Sí? Más que la general. 13, 15. Sería, entonces sería menos 1 más menos raíz cuadrada. De menos 2 al cuadrado. Sería este partido por 2 al cuadrado, ¿no es cierto? 195. No, el P. Y un menos 2. El El menos 2 2 a partir por 1 sería 1 al cuadrado menos el 195 más 195. Por tanto, el n es igual a menos 1 y me queda 196, la raíz cuadrada de 196. 14. Por tanto, ahí sacamos dos valores para n. 15. Bueno, sumando son 15 y restando son 13. Ah, no es 13. No, es menos 15. Menos 15. Y el otro tampoco no es 15, ¿cierto? Porque menos 1 más 14 son 13. Sí. Sí, sí, Menos 15. sí, sí, lo mismo. Que ahí usé la fórmula principal, no la general. Sí. ¿Se acuerdan de la principal o no? Menos B. No, pues es la general. No. Cuando yo tengo ax cuadrado más bx más c igual a 0, la fórmula es x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo es la principal? Es cuando la vale 1. ¿Sí? Cuando la vale 1, que me queda x cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Sí? Entonces cuando la vale 1 se hace lo mismo, es decir, ya en realidad uno arregla esto y llega que el x es igual a menos b medio más menos raíz cuadrada de b medio al cuadrado menos c. ¿Sí? Entonces eso es lo que dice acá. Debería ser menos Y 2. siempre conviene cuando el b, ¿cómo se llama? Menos 2. Es cuando el b es negativo. A ver, no, está bien, pues, menos b. Ah, no, acá sería más 1 entonces, ¿no? No. ¿Sí o no? Sí, pues. Menos Sí. menos más. Menos más. Sí, y lo que hay. Entonces, eso me quedaría Más 13, 15. y 13. No, pues y 1 menos eso, menos 13. no, eso daría así, pues, profe. ¿Por qué? Porque la recta de los totales tiene que dar, el mayor tiene que ser negativo, pues, porque es menos 12n. 1 menos 14. No, pero lo que está diciendo es que el mayor tiene Porque que ser negativo. dice menos 12n menos 195. Ya la multiplicación va a dar negativo, pero la resta va a dar menos 13 y más 15 es igual a Va a dar 2. positivo. 2 positivo. No, pues esas son las soluciones. ¿Cómo se factoriza esto? Pero por eso, con menos ¿Cómo se 13 factoriza? menos 13 más 15 va a dar 2 n positivo. menos 15, Va a dar positivo. n menos más 13. Ahí te lo factorizamos. Al Pero sumarlo, ahí ¿cuánto puso da? 13 positivo. Sí. Esa es la solución. Pero si él cambia, pues guarda, Ah, verdad. se cambia. ¿Sí? ¿Se Cuando factoriza? está acá es cuando está incluso el centro, cuando decía que el centro Ah, es ya, menos, ya, va a ya, ser ya. más. Sí. Sí, porque yo busco que cuando esto vale 0, cuando vale 15. Cuando esto vale 0, cuando vale menos 13. ¿Sí? Esa sería la factorización. Igual a 0. Ya. Entonces, ¿cuáles soluciones tiene este problema?
Una. Ah, no puede ser negativo. No puede ser No, negativo. pues no puede ser. De hecho, si este fuera 15 medio, tampoco tendría solución. Porque tienen que ser números enteros. Así que esa es la solución. Y esta no. La única solución es n igual a 15. Si sumamos hasta 15, yo tengo ahí la solución. Entonces, en la sumatoria, lo que hay que hacer, realmente eso, separar y aplicar estas propiedades que ya conozco. ¿Sí? Vamos a progresar. ¿Va a ser una pregunta de elipse, no? O sea, ¿De cónica? ¿Habían dos de cónica? el resto son puras fórmulas así de... Otro sumatoria y otro de progresión. Dice, las condiciones de pagos de un crédito que le he otorgado a una persona son las primeras cuotas son de 55.000 pesos y la siguiente tiene un incremento de 15.000 pesos mensual hasta la finalización del total del crédito. Si el número de cuotas será 24, determine el costo total del crédito. Eso es una progresión. ¿Qué tipo de progresión es? ¿Aritmética o geométrica? ¿Por qué? Porque... no sé. O sea, porque no vamos a ocupar la geometría, por ejemplo. No necesariamente. ¿Qué le diga? Es que no... La no echarla fuera la otra. la aritmética porque estamos ocupando los números. No, No. por la geométrica igual. A ver, Por la entonces. geométrica. Tenía una diferencia, que creo que una se veía el incremento Que una se le suma la constante y la otra se le multiplica la constante. ¿Sí? O sea, acá. ¿Cuál es el ejemplo del grano rojo? Ya, pero la aritmética se le suma, ¿sí? Sí, pues. Ah, ya, entonces. Y la geométrica se multiplica. Ya, Entonces, ¿qué sería esta? aritmética. ¿Por qué? Porque se le suma... ¿Qué le estoy sumando? Los 15.000, ¿no es cierto? Los 15.000 mensuales. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ya. Entonces eso es importante. Lo primero que hay que pillar, ¿qué tipo de progresión? Aritmética. ¿Ya? Entonces, y la aritmética, debería más o menos saber tres fórmulas. Primero, ¿cómo se desarrolla la aritmética? Cualquier término es igual al anterior más d. Esa es la definición. Sí. ¿Sí? ¿Cierto? Pero acuérdense que yo le decía ya, calculemos el primero, el segundo, después le decía calculemos el 100, ¿se acuerdan? Entonces decía, pero para sacarlo de forma general, yo sé que la sub n, ¿cómo se puede calcular? ¿Se acuerdan? Tiene que saber solamente el primero y la distancia. y el d, la diferencia. 1 más n menos 1 por d. ¿Sí? Esa es la forma general que se puede. ¿Sí? Entonces, si yo sé un término y la diferencia, ya lo puedo calcular. O dos términos por lo menos. Porque con dos términos puedo sacar la diferencia. Ya. ¿Sí? Y lo otro es saber cuánto vale la suma de esta progresión aritmética. ¿Se acuerdan cuánto era? Era n medios por el primero más el último. ¿Sí? ¿Ya? Estas son las fórmulas que debería conocer para la progresión aritmética. Geométrica muy parecido. ¿Sí? Término general, o sea, la definición, el término general y la suma. ¿Saben? ¿Sí? Cambia solamente la forma. Ya. Entonces, veamos qué datos me están entregando acá el desarrollo. Primero, digamos qué es lo que sería A sub n. Podría ser la cantidad de cuotas, ¿cierto? Cantidad De cuotas que serían 24. cantidad de cuotas, no, porque la cantidad de cuotas es el n. Sobre el valor total. A sería 55. El A, no, el A total, ¿cómo va a ser? ¿Qué sería el A sub n? ¿Qué sería A sub 1, A sub 2, A sub 3? La cantidad de cuotas que se van a pagar, la primera cuota. La sub primera uno. cuota. Una cuota. La cuota, no la cantidad de cuotas, porque Ah, la ya. cantidad de cuotas son 24. ¿Sí? La cantidad de plata que se paga por cuota. ¿Sí? Entonces, cantidad De cuotas. de La primera. dinero La cantidad de dinero, la La primera primera cuota. que paga en la cuota N. Y ahí me dan el primer pago, dice. El primer pago, la primera cuota será de 55.000. 55.000. ¿Qué más me dan? Y que la segunda tiene 55.000 más 15. Ya.
¿Pero qué son esos 15? La D. El D. Entonces, fíjense, siempre lo que debo buscar en estos problemas es buscar Los datos. los datos, sí, pero más que los datos, el primer dato y el D, o un dato y D, porque con eso conozco todo. Pero eso lo dice. ¿Sí? Ya, y D. Y ¿qué otro dato me da? El N, que es 24. 24. ¿Sí? N igual 24. ¿Y qué me pregunta? Determina el costo total del crédito. O sea, me está preguntando La sumatoria. la suma. ¿Sí? Entonces me está la suma de los 24 datos, ¿qué sería? N, que es 24 medio, 24 medio, ¿ya? paréntesis, 55.000 Por 55.000, que sería el A1, más más el A24, ¿cierto? ¿Sí? O el último. ¿Sí? Ah, pero esto sería, bueno, 24 por 12 por 55.000. ¿Y cómo sacó el A24? A24, ¿cómo lo sacó? Sí, esta es la, siempre esta es la más importante. Sí, porque esta me saca cualquier término. El A24, ¿qué es lo que es? Es el A1, o sea, son los 55.000. Menos. No, por. ¿Por qué por? Más Más. N. menos 1. 24, 24, 23. Menos. 23 por D. D, que son 15.000. 15. Bueno, y ahí lo meto en la calculadora y eso me da. 1.600.000. Tal cual lo meto en la calculadora. 1.665.000 pesos. Sí. 1.665.000. ¿Y eso no vive? ¿Cuánto? ¿Cuál es lo que está ahí? No me da eso. ¿Cuánto te Me da? da mucho más. ¿Cuánto te da? Me da 5.460.000. A ver, a mí me da también. A mí igual. Entonces tú sacaste el valor de la... ¿Cuándo te va a pasar? ¿Va a pasar el valor de eso, no? ¿No? No, 12, 12 paréntesis. paréntesis, todo eso da 5.460.000. ¿Ya? ¿5 millones? 460.000. Ya. 5.400.000. Ya, no la mayoría. Muy bien. 5.800.000. Entonces acá el problema es identificar qué es lo que es la SUN, los datos y saberme estas tres formulitas no. Acá van a venir. Van a venir no. ¿Sí? Tienen que identificarlo. Ya. Y el último, ¿No le salió? dice, si se sabe que el mayor de tres números naturales se encuentran en progresión geométrica es 36 y la diferencia entre el mayor y el menor son 32. ¿Cuáles son los números? Ya. Entonces, al tiro, fíjense que me está hablando de Sí. progresión geométrica. No fue una consulta que sabe incendiar. Porque el que dijo que ya todos sí. saben. Vamos a